1, ¿qué creen? Que no vamos a terminar el capítulo todavía. Tenemos mucho que ver. Es una carta tan llena de cosas increíbles que ¿quién nos persigue? ¿Cuál es la prisa? ¿Quién nos está correteando para terminar? Podemos tomarlo con calma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que todos los hombres, mujeres de Dios seamos enteramente preparados para la obra que Dios tiene. Y Dios nos quiere capacitar paso a paso, poco a poco. Queremos estudiar los versos 13 al 21. Así que vamos a leer nuestra porción el día de hoy, después oramos y comenzamos. ¿Les parece bien? Dice así, 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo. Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, pero fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Señor, así hoy pedimos que estos versículos que acabamos de leer tengan un impacto profundo en nuestros corazones, Señor, nos den perspectiva y nos permitan vivir a la luz de lo que tú dices que somos, santos, separados para ti. Haz tu obra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta porción realmente pues es una continuación de lo que ha venido diciendo. Y lo que ha venido diciendo Pedro es una lista de descripciones de un hijo de Dios. ¿Qué somos los hijos de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de nosotros? Bueno, en estos primeros versos hemos visto que somos expatriados, ¿recuerdas? En el verso 2, esto habla de alguien que no vive, o mejor dicho, vive en un lugar al cual no pertenece. Su patria es de otro lugar. Y nosotros tenemos una ciudadanía y una patria celestial, ¿cierto? Pero no solamente somos expatriados, también ahí en el verso 2 nos habla de que somos elegidos según la presciencia de Dios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. También en el verso 2 nos habla de que somos renacidos para una esperanza viva, herederos para una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible y reservada. Somos herederos, somos guardados por el poder de Dios. Entonces, expatriados, elegidos, renacidos, herederos, guardados. ¿Pero qué más dijimos la semana pasada? ¿Somos también? ¿Te acuerdas? ¿Alguien? ¿Nadie? Probados, muchas gracias. Somos probados. Y se lo deben aprender porque si no Dios se va a encargar de recordárselos. Que son probados. Expatriados, elegidos, renacidos, herederos, guardados, probados. Pero ahora en esta porción Pedro va a añadir algo más, que somos aquellos que hemos confiado en Jesús. Esto es separados o santos, si lo quieres entender. Santo significa separado para Dios. La palabra santo habla de esta separación que Dios ha hecho. Él nos ha elegido y nos ha apartado del mundo para que ahora vivamos para Él. Nos rescató de vivir una vida para nosotros mismos egoísta y nos regaló el poder ahora vivir para Él y para servirlo. Entonces, a esta lista de expatriados, elegidos, renacidos, herederos, guardados y probados, podemos también añadir separados, ¿ok? Eso es lo que vamos a observar a detalle. Pero el verso 13 está conectando con lo que venía diciendo. Por tanto, es lo que dice el verso 13, ¿no? ¿Están ahí? Verso 13, por tanto. Cuando encontramos un por tanto en semilla nos preguntamos, ¿qué tanto? ¿No? ¿Qué tanto? Pues justo lo que acabamos de decir. Si somos todo esto, expatriados, elegidos, renacidos, herederos, guardados, probados, por tanto, hay algo que va a ser mi respuesta.
por tan grande salvación, porque también viene hablando de la salvación enorme que Dios nos regaló, por tanto que Dios nos ha dado inmerecidamente, hay una respuesta lógica. Eso tiene que impactar nuestra manera de vivir el día de hoy. Generalmente Pablo hablaba de nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho en los últimos capítulos de sus cartas, ¿te acuerdas? Como que los capítulos 1, 2 y 3 hablan de la obra de Dios, el 4, 5 y 6 hablan de nuestra respuesta a la obra de Dios. Bueno, aquí como que Pedro va a ir mezclando todo, va a ir hablando en estos primeros versículos sí de la obra de Dios, pero ahora va a hablar de lo que nosotros hacemos en respuesta y después va a hablar de la obra de Dios y lo que nosotros hacemos en respuesta, más mezclado en los mismos capítulos que bosquejándolo en capítulos o en secciones más grandes en las cartas. Y aquí está diciendo, por tanto, por todo lo que Dios ha hecho, por su obra completa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el verso 13? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué más? Sed sobrios. ¿Qué más? Esperar por completo en la gracia que se nos va a regalar cuando se manifieste Jesucristo. Son instrucciones muy prácticas, son cosas muy sencillas. Primero, ciñe los lomos de tu entendimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, Pedro tiene en mente esta antigua práctica de recogerse la túnica cuando tú necesitabas trasladarte de un lugar a otro. Bueno, el día de hoy no usamos ya túnicas, ¿verdad? Por supuesto. Pero en ese tiempo la gente con sus grandes túnicas tenían que recoger su túnica para poder tener una movilidad rápida, para actuar rápidamente. Pedro está usando esa imagen en un sentido metafórico y lo relaciona con nuestro entendimiento y con nuestros pensamientos. La idea es, recoge tus pensamientos para que puedas actuar correctamente, para que puedas actuar rápidamente, que no estén tus pensamientos todos regados, ¿no? Amarra tus pensamientos, no estés pensando en 1000 cosas innecesarias, ciñe tu mente, que no sea sin estorbo. Si tú tienes tus pensamientos ordenados y alineados a la voluntad de Dios, cuando venga la tentación vas a poder decir, no hay problema, tengo muy claro qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él ha hecho por mí y cómo quiere que actúe. Pero cuando tú estás pensando todo el tiempo en la mortalidad del cangrejo y solamente considerando las cosas temporales y con tus ojos puestos en el aquí y en el ahora, entonces rápidamente vas a caer en las tentaciones. En el momento de tomar la decisión no te vas a poder mover bien, no vas a estar preparado. Pero cuando tu mente está lista y tus pensamientos están centrados en la palabra, estás viendo las cosas de arriba, vas a poder escapar de las cosas del mundo que te quieren nublar la mente. Ciñe los lomos de tu entendimiento. ¿Qué más dice? Segunda instrucción, sé sobrio. No está hablando solamente, creo que lo implica, pero no está hablando solamente de ser sobrio en el sentido físico, una sobriedad física, sino tener una mente despejada. No estar ebrio mentalmente con el entendimiento nublado, sino con claridad de pensamiento, con una mente despejada. Y es interesante porque ambas instrucciones, tanto ceñir tu entendimiento como ser sobrio, creo que nos invitan y nos exhortan a tener cuidado de nuestros pensamientos. Y es que es en nuestros pensamientos donde muchas veces el enemigo gana mucho terreno, ¿no es así? O sea, cuando empiezas a debrayar, empiezas a pensar cosas nada que ver y de repente tus pensamientos van a lugares bien extraños y sacan conclusiones bien raras y te anticipas a conversaciones que, o sea, empiezas con cosas o afanes, problemas, dudas, incluso estos deseos de cómo voy a acumular más, cómo voy a obtener más. Es muy fácil empezar a desviarte de la voluntad de Dios. Dios no quiere que me pierda enfocado solamente en los afanes temporales de este mundo. Él quiere darme verdadera paz mental. Él quiere dirigir mis pensamientos, ordenar mis ideas y que mis pensamientos, como dice 2 Corintios 10:5, sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo, sean amarrados y sean ordenados a la voluntad de Dios. Pero ojo, para que eso sea posible es necesario llenar mi mente de la voluntad de Dios. Llenar mi mente de los principios celestiales. Porque tú no vas a poder pensar correctamente si estás llenando tu mente de principios temporales y vanos. ¿Cómo voy a pensar bíblicamente si en mi mente no hay la palabra de Dios? ¿Es posible? ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Recuerdas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores anduvo, sino que en la ley
del Señor, en la palabra de Dios, está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice? Medita. De día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, etc. Lo mismo con Josué 1:8. Esos dos textos van bien de la mano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para poder meditar en la palabra de Dios es necesario llenar tu mente de la palabra de Dios. Entonces, pudiéramos hablar tanto de la necesidad de llenar nuestros pensamientos de la palabra, pero simplemente te quiero preguntar, ¿qué lugar tiene en tu mente, en tu entendimiento, en tus pensamientos, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los propósitos de Dios? Una pregunta más sencilla. ¿Qué ocupa tu mente durante el día? Porque la mente nunca está vacía, ¿sabes? O sea, no hay tal cosa como poner tu mente en blanco. Siempre hay algo que está coloreando tu mente. No hay un lienzo en blanco en tu cabeza. Siempre hay algo que te está dando vueltas. La mente siempre está llena. Y el mundo se esfuerza por llenar tu mente de cualquier cosa. Satanás, el mundo, nuestra carne, todo el tiempo están merodeando alrededor, nos están dando información, publicaciones, blogs, libros, consejos, chismes, televisión, medios de comunicación, espectaculares en la calle, en el radio, todo el tiempo están queriendo llenar tu mente, llenar tu mente, llenar tu mente. Y si nuestra mente no la llenamos de la palabra de Dios, va a estar llena de cualquier otra cosa. No estoy diciendo que lo único que tienes que hacer es leer la Biblia todo el día y ya, porque todo lo demás va a llenar tu mente de cosas que no son importantes. No estoy diciendo eso, porque estamos en este mundo y tenemos interacción con este mundo y con la gente en este mundo, pero principalmente, ¿qué gobierna? ¿Cuál es el timón de tus pensamientos? ¿Quién está a cargo de tus pensamientos centralmente? ¿Quién está organizando tu mente? ¿Es la palabra, es el consejo de Dios o es el mundo a través de sus propuestas filosóficas y demás? ¿Cómo puedo estar alineado a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo tener una mente ordenada? ¿Cómo puedo tener una mente ceñida, una mente organizada? Porque muchos de nosotros necesitamos una talacha mental porque nuestra mente parece como cuarto de adolescente con pensamientos regados por todos lados y necesitamos poner un poco de orden, ¿no? ¿Qué es lo único que va a poder poner orden en nuestra mente? La palabra de Dios. Él es quien va a ordenar mis pensamientos. La palabra es la única que me va a poder decir cómo vivir, qué hacer, dónde ubicar cada concepto, cada lucha, cada problema, cada situación, cada prueba. Todo lo puedo llevar a Dios me dijo esto. Dios habla esto en su palabra. Dios dice esto. Y no me voy a abrumar en medio de tantas voces que suenan alrededor, porque sé lo que Dios ha dicho. Y eso va a ordenar mi mente. Y eso me va a dar la victoria sobre la tentación, que comienza con los pensamientos. Eso me va a dar claridad para saber qué decisiones tomar. Eso me va a dar paz, eso me va a dar gozo. Pero cuando mi mente se llena de cualquier otra cosa, de las cosas de este mundo, no voy a tener paz verdadera. Voy a estar divagando y voy a estar cansado. Hay descanso para los hijos de Dios en la palabra de Dios. Nuestros pensamientos pueden ser ordenados. Pero dice algo de lo que es bueno llenar nuestra mente en el verso 13. Algo bueno para llenar tu mente, el regreso de Jesús, la esperanza en el futuro. Dice, espera por completo en la gracia que se les traerá, ¿cuándo qué? Cuando Jesucristo sea manifestado. Esto de espera por completo, habla de poner toda tu esperanza en el regreso de Jesús. Y es que a veces nuestra esperanza no está en la obra de Jesús, en que Él finalmente restaure nuestras vidas y venga por nosotros y nos lleve a casa. Nuestra esperanza está más bien en, pues, cuando me caiga esa lanita extra, yo espero que las cosas mejoren. Cuando tenga salud completa, listo. Cuando finalmente me case, ¿no? O encuentre el amor de mi vida. O cuando me descase y me deshaga del que pensaba que era el amor de mi vida. O cuando mis hijos ya se alivianen o ya se comporten. Y estás esperando en este mundo. Pedro una y otra vez se ha encargado de dejar claro, nuestra esperanza es una esperanza viva, no es una esperanza temporal. Nosotros tenemos que esperar por completo en esa gracia que Dios va a otorgarnos cuando Cristo venga por su iglesia. Esa gracia es un regalo. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Tú y yo no merecíamos que Él viniera para llevarnos a casa, pero Él ha prometido llevarnos a casa. Espera en ese momento. No pongas tu esperanza en este mundo.
Es una gracia increíble. Y esa esperanza va a cambiar tu vida presente. Si tú vives con la esperanza de que el Señor venga, de la restauración de todas las cosas, ¿sabes qué? Tu vida el día de hoy va a ser radicalmente distinta. Un pastor decía, los cristianos viven en tiempo futuro. Sus acciones y decisiones presentes son gobernadas por su esperanza futura. Otra vez, los cristianos viven en tiempo futuro. Sus acciones y decisiones presentes son gobernadas por su esperanza futura. Si el día de hoy tengo esta esperanza futura, ¿qué crees que va a suceder el día de hoy? Tus acciones van a cambiar. Una persona que tiene sus ojos puestos en la eternidad, puestos en la obra completa de Cristo, en que Él venga, no va a vivir esta vida haciendo sus tesoros en el mundo donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino que va a hacer sus tesoros en el cielo donde esto no sucede. Vas a tener tu esperanza allá arriba y vas a decir, ok, Señor, yo quiero estar viviendo a la luz de la eternidad el día de hoy. Yo quiero recordar que solamente voy a estar satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La satisfacción que este mundo me ofrece no es suficiente. Y cuando venga el pecado a ofrecerte satisfacción pirata, vas a decir, esa satisfacción no es suficiente. Yo tengo una satisfacción completa en Cristo hoy y estaré satisfecho totalmente cuando despierte a su semejanza en el futuro. Eso va a cambiar mi manera de vivir el día de hoy. Si tú tienes esta esperanza, dice Primera de Juan, te purificas a ti mismo. Tu vida va a ser pura así como Él es puro. Y vas a poder disfrutar de verdadera santidad, ser apartado para Él. Pon tu mira en la venida de Cristo, eso te va a dar esperanza, te va a santificar. Pero mira lo que sigue diciendo Pedro, con los ojos puestos en su venida, debemos hacer algo. Verso 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. O sea, su vida ha cambiado. Tienen una esperanza futura, pero también tienen una transformación presente. Ustedes ahora son hijos, ¿qué dice? Verso 14. ¿Hijos qué? Hijos. Hijos obedientes. ¿Qué éramos antes de Cristo? Efesios 2:2. Cric, 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 cric. Eso, ¿verdad? Al final, ¿qué dice? Hijos de desobediencia. Así describe la palabra de Dios a aquellos que no han confiado en Jesús. Hijos de desobediencia. Y estos hijos de desobediencia tienen deseos de acuerdo a su naturaleza desobediente, de su naturaleza separada de Dios. Esto éramos nosotros, ¿cierto? Hijos de desobediencia, pero ahora la Biblia nos llama hijos obedientes. Y nosotros nos conformábamos a esos deseos que antes teníamos cuando estábamos, me gusta esto, ¿en qué? Estábamos en nuestra ¿qué? Estamos ya en Primera de Pedro, en el versículo 14. Nosotros nos encontrábamos en nuestra ignorancia, dice el texto. Podemos poner el versículo 14 de Primera de Pedro, gracias. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Qué grueso, o sea, ¿por qué vivíamos como vivíamos? Pues porque no sabíamos. No sabíamos que era posible vivir una vida de libertad. No sabíamos que era posible vivir una vida de decir no al pecado. No sabíamos que era posible vivir una vida diferente, una vida de paz, una vida con propósito, como diría aquel pastor que escribió un libro. No sabíamos quiénes éramos, no sabíamos de dónde veníamos, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos que existían verdades y realidades espirituales. Creíamos que todo lo que existía era lo que veíamos. ¿Sabes cómo se llama eso? Ignorancia. Eso es lo que éramos en otro tiempo, pero ¿cómo es que ahora podemos saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? ¿Cómo es que ahora podemos conocer a Dios? ¿Cómo es que ahora sabemos que nuestra vida tiene un propósito mayor? ¿Por qué sabemos todo eso? Porque Dios nos lo ha revelado. Ha quitado nuestro velo. El príncipe de este siglo había cegado el entendimiento de aquellos que no creíamos para que no nos resplandeciera la luz, gracias. Y para que no nos fuera alumbrado el entendimiento, pero Dios un día resplandeció en nuestras tinieblas y nos mostró la verdad y nos mostró quiénes somos. Y nosotros no sabíamos que era posible vivir una vida de paz, de gozo, de plenitud. No conocíamos a Dios, pero un día Dios nos lo mostró y ahora ya no estamos en ignorancia.
¿sabes algo? Ya no eres ignorante. Sabes que Dios es real. Sabes que en Dios hay libertad. Sabes que en Dios hay restauración. Sabes que en Dios puedes no pecar. Lo sabes. No vivas como ignorante. Pensabas que los deseos que tenías simplemente eran para que los satisfacieras en el momento, con quien yo quiero, como yo quiero y porque yo quiero. Pero ahora sabes que no es así. Ya no vivas de acuerdo a esos deseos. ¿Qué dice en el texto? No te conformes a esos deseos. Ya no te conformes a los deseos que tenías estando en tu ignorancia. Ahora conoces. Hay un nuevo deseo que Dios ha puesto como hijo suyo. Un deseo de amarlo a Él. Un deseo de servirlo a Él. Que ese deseo sea mayor que los deseos de la carne. En Romanos 12:2, Pablo nos exhortaba también y decía, no se conformen, ¿te acuerdas? Hablando de no conformarse a estos deseos, no te conformes a los deseos de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de tu entendimiento, para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No seas de los cristianos conformers, sino de los cristianos transformers. No te conformes a este mundo, no pienses como este mundo, deja que la palabra de Dios transforme tu entendimiento. ¿Te fijas cómo va de la mano todo lo que estamos diciendo? Y dice en el verso 15 el apóstol Pedro, no te conformes a los deseos que tenías estando en tu ignorancia, sino sé santo. Como aquel que te llamó es santo, sé también tú santo. ¿En cuánto? En toda tu manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Hay un contraste. En lugar de vivir de esa manera, hoy puedes ser santo. Y de repente tú lees esto y dices, ¿santo? ¿Ser un santo? ¿Cómo? O sea, ¿me van a canonizar? ¿Me va a salir una aureola? ¿Me pongo mi máscara y entonces ya soy el santo o qué? Simplemente es ser apartado para Dios. Ser apartado, así como Él te llamó, y me llama la atención porque está conectado el llamado con la santidad. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro estaba en sus negocios, estaba tirando la red, estaba pescando, y de repente Jesús lo llama y le dice, ven a mí, yo te voy a hacer pescador de hombres. Le da un llamado a venir a Él. El llamado principal es a Él mismo, y Él es santo. Entonces somos llamados a su santidad, y así vamos a poder ser como Él, mientras estemos más cerca de Él. Entonces Pedro dice, Él los llamó, es santo, ustedes son sus discípulos, ustedes lo van a seguir, sean santos. ¿En cuánto dice el verso 15? Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, toda. Porque, o mejor dicho, ¿cuál es la razón de vivir en toda mi forma de vida en santidad? Bueno, reflejar la santidad de Dios. Que todo lo que haga refleje la gloria de Dios. Que todo lo que haga apunte al Señor. La palabra todo en griego, ¿tú sabes cuál es? Todo. Para el cristiano no existe una separación entre lo no cristiano y lo sí cristiano. Lo que es para Dios y lo que no es para Dios. Un pastor habla de la diferencia entre lo secular y lo sagrado. Para el cristiano no existe lo secular o lo sagrado, sino que todo lo que hacemos es santo porque vivimos para la gloria de Dios. Entonces piensa en esto. Todo lo que haces es santo o debería ser santo. No es que algunas cosas sí, o sea, por ahorita domingo sentado escuchando la Biblia, esto es santo, pero al rato los tacos de barbacoa son habiendo empezado en el espíritu y terminar en la carne, ¿no? El que lee entienda. El que muerde entienda. Primera de Corintios 10:31 dice, si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. O sea, aún las cosas más comunes como comer o beber se pueden hacer para la gloria de Dios. Todo lo que hagas lo puedes hacer para Él. Entonces piensa en esto mañana que vayas camino a la oficina. Al rato que salgas y tengas que enfrentar el tráfico nuevamente, que hasta en domingo se pone difícil. Más con el mercado, este triste mercado, para la gloria de Dios no me voy a quejar. O a comer al mercado, o a conversar con tu esposa y ver una película, ir al cine, no sé, cualquier cosa que tú hagas durante esta semana, en la escuela, en la universidad, trato con gente, actividades pendientes. Todo lo puedes hacer para la gloria de Dios. ¿Cuánto? Todo lo que haces es santo.
La comida que preparas para tus hijos es santa, porque una santa lo está haciendo, que es santa porque su Dios es santo. O sea, una persona en su oficina entrega trabajos excelentes, entrega resultados santos, porque es santo, porque aquel a quien sirve es santo, porque todo lo que hace lo hace de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y su Señor es santo. Dice Colosenses 3:17, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Puedes hacerlo santo, puedes hacerlo apartado para Él. No sirves al ojo, no trabajas para los hombres, lo haces para Dios. ¿Te das cuenta? Todo lo que haces. Puedes lavar trastes, los santos trastes. No, tú eres el santo lavando trastes. Somos santos. Pero hay como un tema así como raro cuando hablas de santidad, porque tenemos una idea de santidad extraña, como que, bueno, pues alguien santo es alguien que no fuma, que no tiene tatuajes, que no dice groserías, que no falta un solo domingo a la iglesia, o que se viste de cierta manera, o que no se viste de cierta manera, o que escucha cierta música, o que no escucha cierta música. O alguien santo es alguien que habla en versión Reina Valera, no en Reina Valedora, ¿no? La santidad no tiene que ver con... La santidad no tiene que ver con lo que una persona cree que es ser santo. No tiene que ver con eso. Buscamos vivir en santidad no porque eso es lo que los cristianos hacen, o porque así viven los semillosos, o porque si no, ¿qué va a decir el pastor? No, vivimos en santidad, mira, ¿por qué? El verso 16 dice, porque es una buena idea que a mí se me ocurrió, dice Pedro. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué qué? Escrito está. El cristiano no vive su vida basando en las ideas de otra persona. El cristiano fundamenta su vida y su comportamiento en base a lo que Dios ha dicho. O sea, Pedro dice, si yo les digo que sean santos no es porque yo creo que es una buena idea, es porque escrito está, porque la palabra de Dios lo dice. Y así debe ser con todas las cosas que nosotros aprobamos o no aprobamos en nuestra vida. No es porque alguien nos dice que lo hagamos, es porque la palabra de Dios nos lo pide. Buscamos santidad porque escrito está. Vivimos de cierta manera porque escrito está. Honro a las autoridades porque escrito está. Amo a mi esposa porque escrito está. Camino aferrado de Dios porque escrito está. Aferrado a la mano de mi Dios. Ahora es muy interesante porque dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto es una cita que Pedro hace de Levítico 11:45. En Levítico 11:45, Dios le dijo al pueblo, estas palabras se las dice Dios al pueblo de Israel cuando les está dando la ley. Quizá ellos estaban pensando, en Egipto no hacíamos tantas cosas, ¿no? Hay muchas leyes ahí, ordenanzas, pero en Egipto pues no era tan pesado el asunto. Pero en Levítico 11:45 Dios les dice, porque yo soy Jehová que les hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán santos porque yo soy santo. ¿Por qué no van a seguir viviendo como vivían antes? ¿Por qué no van a seguir haciendo lo que los egipcios hacían? Porque yo los saqué de ahí. ¿Por qué no van a seguir sirviendo como los egipcios servían a sus dioses? Porque yo no soy como esos dioses. Yo soy santo. En Primera de Pedro 1:16, la traducción del lenguaje actual dice así. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un Dios diferente. Eso es lo que significa santo. La palabra santo dijimos entonces apartado, o punto y aparte, si me quieres seguir de esta manera. Punto y aparte, diferente, esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con lo que tú conoces. Dios es santo, santo, santo. Es diferente, es punto y aparte. Cometemos el error de pensar que Dios es algo así como un superhombre, ¿no? O sea, es como que, bueno, están los gusanos, los perros, luego los leones, luego el hombre, luego los ángeles, luego los arcángeles y luego ya Dios, ¿no? En realidad, Dios no encabeza la cadena de mando en el sentido, como si fuera la cadena alimenticia o algo así. Dios es creador, todo lo demás es creado. De todo lo demás existen más de dos. ¿Sí
No, es que tú eres único y especial. Sí, sí entiendo, o sea, tienes características únicas y no hay nadie exactamente idéntico a ti en el mundo, pero al final hay muchos millones iguales a ti en el sentido que son humanos también. O sea, a veces nos queremos sentir demasiado especiales y está bien, Dios nos hizo con características, no quiero que me malentiendas, pero no somos Dios. Hay un Dios y no eres tú, ni ninguno de nosotros. Y hay muchos humanos y hay muchos animales y hay mucho en la vegetación y hay mucho en la creación, pero solamente hay un creador. Es único, es diferente, es apartado, es el único Dios verdadero. Y no solamente es santo y diferente y único en su naturaleza, también lo es en su carácter. Dios es santo en su amor, nadie más ama como Él. Dios es santo en su poder, nadie más es todopoderoso y soberano como estábamos cantando. Él es el Dios soberano, todopoderoso y soberano. Y también grande en misericordia, es santo en su gracia, en su misericordia, en su trato con la humanidad. Él toma la iniciativa, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él perdona el pecado de su pueblo cuando su pueblo no lo merece. Él es diferente a todo, es el único que tomó el primer paso para salvar a una humanidad rebelde. Es el único que podía habernos salvado. Es el único que podía habernos amado, perdonado, rescatado. Nadie más podría hacerlo. Santo, santo, santo. Claman las huestes angelicales, 3 veces santo. Nada ni nadie puede compararse con Él. No importa cuánto busques, no vas a poder encontrar a alguien que sea como Él. Él es nuestro Dios. Ahora, ¿estás de acuerdo que si ese Dios santo, ese Dios diferente a todos, ese Dios único, es nuestro Dios? No podemos vivir igual a todos los demás. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Nuestra vida puede ser diferente porque nuestro Dios es diferente. Nuestra vida puede ser una vida de santidad porque nuestro Dios es un Dios santo. Entonces, esto no es tanto una exhortación a echarle ganas y vivir una vida santa en tus propios esfuerzos. Esto simplemente es, ubica quién es tu Dios. Si tu Dios es el Dios de la Biblia, es un Dios santo, vas a poder vivir una vida santa. Pero si tu Dios es cualquier otra cosa, no vas a poder vivir una vida diferente. Vas a ser como todos los demás, vas a ser como todos los demás dioses con D minúscula, insuficientes. Así como Él es santo, tú puedes vivir en esa misma santidad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ha dado algo en tu vida que te permite solo ser santo. ¿Qué es lo que Dios nos dio cuando creímos? ¿El qué? Espíritu Santo. Ahí está. Sin la presencia del Espíritu Santo, una persona no puede vivir una vida de santidad. Pero los hijos de Dios tenemos morando en nosotros el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo hace a los hijos de Dios santos como Él es santo. Entonces, lo que necesito para ser santo es pedirle que me dé y me llene de su Espíritu, y sea ese Espíritu el que me lleve a vivir la vida cristiana. Entonces me encanta porque esto de ser santo ya no es tanto una exhortación, sino es más bien como pues una declaración de la verdad, ¿no? Eres santo. Simplemente eso es lo que eres en Cristo. Es una confirmación de lo que eres. Santo, apartado para Dios. Él por su Espíritu te ha hecho santo. Y si eres santo, ¿por qué sigues viviendo una vida conformándote a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia? Cuando ahora conoces al Dios santo, puedes vivir distinto. Y mira, sigue diciendo en el verso 17, y si invocas por Padre. O sea, si tú dices que tu papá Él es mi papá, ¿no? Papá, eso es invocar por Padre. Papá, ven, socórreme, ayúdame. Si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas, ¿qué hace? ¿Qué dice? Juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Esto es muy interesante y vamos a ir observándolo. De entrada dice, si tú dices que Dios es tu Padre, pues hijo de tigre, pintito. Y si Él es santo, pues tú eres santo. O sea, el cristianismo es para aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que no son hechos hijos de Dios no podemos pedirles que vivan una vida cristiana, ¿estás de acuerdo? Que vivan una vida santa, mejor dicho. Porque a veces pensamos que el cristianismo es decir a la gente cómo tienen que vivir, ¿no? Dile a tu vecina que tire su imagen, que es idolatría. A tu primo que deje de fumar, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿What?
que la música con batería es de Satanás. Es como, eso no tiene nada que ver con la santidad. Para empezar, ellos ni cristianos son, no tiene sentido. Cada persona necesita primero ser puesto en la posición de hijo de Dios para que Dios como su Padre les tome de la mano y pueda llevarte paso a paso en las decisiones que Él quiere que tú vayas tomando para vivir una vida de santidad que le glorifique. Eso es el trabajo, o esa es la manera en la que funciona una relación con tu Padre. Él te dirige, Él te dice por dónde ir. Él es el único que puede juzgar. Mira lo que dice. Invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces, Él es el único. Esto quiere decir que Él es el único que tiene derecho a decirnos si está bien o está mal lo que hacemos. A través de su palabra, por supuesto, a través de su Espíritu Santo. Pero Él es quien juzga la obra de cada uno. Y luego dice, si tú invocas por Padre a este Dios que juzga la obra de cada uno, que te puede decir si estás haciéndolo bien o mal, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. O sea, si tú sabes que Dios va a juzgar la forma en la que estás viviendo, ¿por qué Dios juzga y está al pendiente? ¿Y por qué Dios tiene cuidado de lo que hago o no hago? ¿Por qué a Dios le importa eso? Porque me ama, porque es mi Padre. Te lo voy a poner así. Yo estoy al pendiente de mis hijos. Si yo no estoy al pendiente de mis hijos llegan a la casa con la bolsita de dulces que les dieron en la fiesta de ayer y se la comen completa en 10 minutos, te lo prometo. Y yo no voy a permitir que hagan eso, quiero que me guarden. No. Quiero cuidar su salud, o sea, quiero ver por ellos. ¿Y sabes por qué ellos no se lo van a comer así? Mis hijos saben que tienen que pedirme permiso cuando van a comer dulces o cualquier cosa, porque saben que cuido de ellos. Y saben que estoy al pendiente. ¿Y tú crees que estoy al pendiente para hijos? Yo nada más quiero ver en qué momento come para entonces castigarlo. ¿Crees que ese es mi corazón como papá? Es porque lo amo. Entonces hay cierto temor que Andrés y Rodrigo tienen en cuanto a este tema conmigo y es bueno que tengan ese temor para conmigo, ¿sabes? O sea, no es que me tengan miedo, yo no quiero que me tengan miedo, quiero que sepan que los amo. Pero que su temor sea basado en ese amor que yo les he dado, esa confianza que saben que yo quiero lo mejor para ellos. Y sí, va a haber una consecuencia si no me obedecen, claro. Entonces así tú también condúcete en ese mismo temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que Él sí va a juzgar, sí va a observar, sí está al pendiente, pero todo eso lo hace porque te ama. Entonces, dice el texto, si invocas por Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin acepción de personas, yo no hago diferencia entre Andrés y Rodrigo, para mí todos son amados, todos son amados. Condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Considera a Dios. Sabe que Él te ama. Sabe que Él quiere lo mejor para ti. Sabe que Él está cuidando de ti. Vive en santidad. Sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, dice el verso 18, esto es maravilloso. Sabiendo que Él pagó el precio para que puedas ser libre. Ya no tienes por qué seguir esclavo del pecado. Él nos ha hecho libres de la esclavitud a la que antes estábamos sujetos. Antes no podías no pecar. Ahora por la obra de Dios en Cristo, entregando a su Hijo, Él ha pagado el precio del rescate de tu vida para que no tengas que seguir más esclavo del pecado. La palabra rescatado en el verso 18 es redimir, es efectuar el pago del rescate de una persona. Nosotros no podíamos ser libres a menos que alguien pagara por nuestra libertad. Y Él pagó no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y con ese pago en la cruz, Él me hizo libre para ahora sí poder vivir una vida de libertad. Pensamos que la vida de santidad es una vida de esclavitud, de que no puedes hacer y que tienes que alivianarte con esto y cortar con esto y dejar. ¿Sabes qué? La vida de santidad es una vida de libertad. Puedo amar, puedo servir, puedo glorificar a Dios, puedo caminar de la mano de Dios, porque Él me dio libertad para hacerlo. Fui rescatado. Puedo no pecar. Pagó un precio muy caro, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Me llama mucho la atención esto. ¿Quién es el que es sin mancha y sin contaminación? Es Jesús. Su santidad me limpia, me hace santo. Pero mira lo que sigue diciendo y con lo que vamos a terminar, verso 20 y 21. ¡Wow!
dice de este cordero que fue ya destinado. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esto está brutal. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto está tremendo. A Dios no se le escapó de las manos en Génesis 3 cuando el hombre pecó. Él ya sabía lo que iba a suceder y desde antes de la fundación del mundo había preparado que Jesucristo viniera como ese cordero a pagar el precio del pecado de la humanidad. En otras palabras, la muerte de Jesús fue una cita y no un accidente. Mucho antes de decir sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Ya estaba perfectamente planeado. En otras palabras, Dios ya te amaba hasta la muerte antes de siquiera crear el mundo. No solamente estoy hablando antes de que nacieras, estoy hablándote antes de que todo existiera. Él ya te amaba y ya estabas en su mente y en su corazón. Él ya estaba listo para entregar al Cordero, para rescatar tu vida, porque Dios ya sabe todo desde principio a fin. La Biblia revela este tipo de cosas gloriosas. Es demasiado profundo. Y fue manifestado en los tiempos postreros. ¿Por qué? ¿Qué dice en el verso 20? Por amor de ustedes. Dios ya había planeado el plan completo desde el principio hasta el final. Desde antes de la fundación del mundo lo que iba a suceder iba a cambiar la eternidad futura. Y Él me dio fe. Dice, mediante el Cordero es que tú puedes creer en Dios. Es un regalo que el Cordero te da, la fe. Y Dios fue quien resucitó a Jesús de los muertos, porque ciertamente Él murió, pero no quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y eso es glorioso, porque sin resurrección no hay garantía de perdón ni de pago aceptado. Sí, el pago por el rescate fue en la cruz, pero el recibo, el ticket fue la resurrección. Eso fue como que la factura de que sí se aceptó el pago. Si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Y sabes qué implica la resurrección? Que su resurrección es mi resurrección también. Así como su muerte fue mi muerte, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Así como Él resucitó para la gloria del Padre, nosotros también resucitamos con Él para una nueva vida. Una vida de santidad. Sin la resurrección no hay vida de santidad tampoco. Entonces Él me da la fe, Dios le resucita y yo resucito con Él. Le ha dado gloria para que tu fe y tu esperanza sean ¿en quién? Dice el verso 21, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Cuánto amor, cuánta gracia, cuánta bendición? ¿Es posible ser santos, sí o no? Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Porque Él es santo, porque Él nos ha hecho un llamado a sí mismo y Él es santo. Porque eso es lo que somos en Cristo. Porque Él nos ha dado una esperanza viva, porque Él ha resucitado por nosotros, porque Él nos ha dado fe, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque Él pagó un precio muy caro. Él nos ama como nadie nos amó. Él es un Padre amoroso. Hay tantas razones que nos inspiran para vivir una vida diferente. ¿Por qué seguimos viviendo de la misma manera? Que nuestro buen Dios nos inspire con tanto amor y gracia a vivir una vida diferente, apartada y separada para Él. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos revisar estos versículos. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestros corazones. Con tu palabra, con tu espíritu. No permitas, Señor, que nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, así también seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, gracias por capacitarnos con el Espíritu Santo para vivir una vida que te glorifica. Y aquellos que hemos estado viviendo y conformándonos a este siglo, también perdónanos, Señor, y ayúdanos a poner nuestros ojos en lo eterno, a responder a tanta gracia, a responder a una salvación tan grande, Señor, y a vivir una vida que te glorifique en cada aspecto. Permítenos terminar adorándote y levantando a aquel que es santo como nadie es santo, al único Dios verdadero. Tú eres nuestro buen Dios. Así nos despedimos en tu gozo y en tu paz en Cristo Jesús. Amén.